Clarita, como de cariño le decía a su madre, era una niña de 7 años. Elisa quedó embarazada de ella cuando tan solo tenía 15. Su madre de Elisa la echó de la casa y entonces se valió por sí misma junto con su pequeña. Pero Elisa, por su corta edad, no conseguía un buen trabajo, el cual la ayudara a sobrevivir junto con su hija. Habían días en que les tocaba dormir en la calle, pues no le alcanzaba el dinero para pagar un alojamiento. Otros días, Elisa pasaba días sin comer para que a su hija no le faltara la leche. Clarita, desde que era una bebé, tuvo un comportamiento muy extraño. Elisa miraba cómo le sonreía y jugaba con alguien, estando sola, como si alguien estuviera ahí con ella. Al principio no le dio importancia, pues ella había oído que los bebés miraban ángeles. Cuando por fin Elisa consiguió un buen trabajo, el cual le proporcionaría el dinero que necesitaba para vivir junto con su hija, se mudó a una casa, la cual estaría pagando por partes, pero que al final esta llegaría a ser suya y de su hija. Le estaba empezando a ir muy bien, mejor que nunca. Clarita se quedaba sola en las noches, pues su madre salía a trabajar. Elisa jamás le había contado a su hija a qué se dedicaba y por qué tenía que salir por las noches. Era demasiado vergonzoso para ella el decirle a su pequeña hija cómo ganaba el dinero, y además sabía que una niña tan pequeña como Clarita no debía conocer las degradaciones del ser humano. En una de esas noches, Clarita miró algo que le llamó la atención: un hombre alto, con capa negra. No le podía ver el rostro, pero sí sus manos. Estas parecían esqueléticas, pero Clarita no le tuvo miedo, debido a que ella miraba esta clase de espíritus diariamente. Al llegar Elisa a su casa, la pequeña le contó lo que había pasado, pero Elisa pensaba que eran imaginaciones de la niña. A la siguiente noche, aquel hombre de capa negra estaba ahí otra vez. Esta vez Clarita decidió acercarse a una distancia que ella consideró prudente y se quedó parada preguntándole: ¿qué haces aquí? ¿Qué necesitas? Pero no obtuvo respuesta alguna. La niña, en su inocencia, comenzó a querer entablar una conversación con aquel extraño hombre. Le contaba su vida, le contaba la vida que había tenido con su madre y lo mucho que ésta la amaba. Pero aquel hombre nunca pronunció palabra alguna. Así pasaron 3 días más, y Clarita, aun cuando su madre no le creía, le seguía contando la visita de aquel hombre. Elisa entonces pensó que quizás podría tratarse de alguna persona viva que quería hacerle daño a su hija, y sintió un gran temor por ella. Así que una noche se quedó con su hija para saber qué era lo que ocurría. Al caer la noche, Elisa salió de la casa como si en realidad estuviera yendo a su trabajo. Se quedó en una esquina del patio escondida, esperando que aquel hombre del que su hija hablaba apareciese. Pasó 1 hora y nada ocurría. En eso miró a Clarita por la ventana. Estaba sentada en uno de los sillones de la sala y parecía hablar con alguien. Elisa entonces se acercó a la ventana con mucha cautela para ver con quién platicaba su pequeña niña. Pero para su sorpresa, Clarita estaba ahí sola, hablando con alguien que al parecer era imaginario. Entonces Elisa se acordó que su hija desde muy pequeña le decía que podía ver espíritus. Este era otro más producto de su imaginación, pensó. Elisa siempre fue escéptica, así que siempre pensó que su hija tenía una gran imaginación. De nuevo empezó la misma rutina de ambas, y al caer la noche, Clarita estaba ahí, con quien ya consideraba su amigo, sentada en uno de los sillones, contándole sus travesuras del día. Sin embargo, aquel hombre nunca había pronunciado palabra alguna, solo parecía escucharla con mucha atención, hasta que un día aquel hombre misterioso abrió su boca y le dijo: Clarita, he oído tus anécdotas, tus travesuras y lo mucho que has sufrido junto a tu madre. Déjame decirte quién soy. Yo soy el que viene por las almas de quienes mueren. Ese es mi trabajo. A lo que Clarita le dijo: entonces tú eres la muerte. Pero aquí nadie ha muerto. A lo que la muerte le respondió: Clarita, lamento decirte esto, pero tu madre fue golpeada hasta morir por un hombre a quien le ofrecía sus servicios. Ella era la razón por qué venía a este lugar. La niña entonces comenzó a llorar y le suplicaba a la muerte que no se llevara a su madre, que ella no tenía a nadie más. La muerte entonces se entristeció al ver a la niña en una gran angustia y desesperación al saber que su madre se había marchado. Entonces le dijo Clarita: estos últimos días en los que estaba con ella ya no estaba viva. Así es, Clarita, desde el primer momento en que vine a visitarte, y aunque tú pudieras verla como espíritu, ella ya no estaba aquí.
Clarita le gritaba que por favor se la devolviera, que ella amaba a su madre. Tomó entonces lo más valioso que tenía, su único juguete, que era su osito Jeff, que se llevara a su osito Jeff y le dejara a su madre. La muerte, al ver la inocencia de la niña, no pudo evitar derramar una lágrima. Pero Clarita, al ver que no convencía a la muerte, le ofreció lo más valioso que ella tenía, y era su propia vida. Le dijo que también se la llevara a ella. La muerte entonces le dijo: he disfrutado tu compañía todos estos días, y eres una buena niña. Desde ahora ya no estarás sola, le dijo la muerte entre lágrimas, llevándose a la niña. Elisa y Clarita sufrieron mucho en vida, pero al final su unión fue eterna. Como muchas mujeres, Elisa trabajaba de prostituta para poder solventar sus problemas de dinero y tratar de darle una vida mejor a su hija. Pero este trabajo fue el que la condujo a la muerte. La muerte se llevó a Clarita y se la entregó a su madre para que estén juntas. Pero también dicen que desde ese entonces la muerte se deleita con las conversaciones y travesuras de Clarita, su pequeña niña.